Bien, pues nos hemos puesto a grabarles este video como complemento al curso, un poco como esos correos electrónicos que yo de vez en cuando les envío, respondiéndoles algunas de las preguntas que hacen durante las clases. Esta vez no estoy respondiendo a ninguna pregunta en particular, sino más bien quiero hacer una invitación a que ya comiences a aplicar lo que has estado aprendiendo durante el curso. Ya hay bastante. Ya pasamos una buena parte del temario, un temario que a simple vista puede parecer árido, me refiero a esa primera parte, probablemente un poco innecesariamente racionalista, ¿no? Tuvimos algunos enfoques muy científicos, podríamos decir, algo que, pues, tratándose de música, tratándose de arte, nos puede hacer pensar en que vamos en direcciones opuestas. Bueno, que vamos en dirección opuesta de la materia que estamos estudiando. Y sí es cierto, nadie se ha puesto a hacer música solamente para que nosotros vivamos un ejercicio puramente racional. Pero sí es cierto que el conocimiento de algunos tecnicismos nos va a ayudar a tener mejores y más profundas escuchas. Mientras escuches música, intenta conectar la experiencia con el conocimiento. Piensa en lo que has aprendido, como esas características del sonido: altura, intensidad, duración, timbre. ¿Las reconoces? ¿Puedes hacer distinción entre ellas? ¿Distingues lo grave de lo agudo? ¿Entiendes ya la diferencia que existe entre la altura del sonido y su timbre? Tal vez podamos pensar en esas características como las piezas elementales que tiene el compositor para jugar. En las orquestaciones que hemos escuchado, la pieza fundamental del juego es el timbre. Todo permanece idéntico, pero el compositor elige nuevos timbres para una música que ya estaba escrita. Busca entender con cuál de estas piezas básicas está jugando el compositor y qué hay respecto a los elementos de la música. ¿Cómo es esa obra en su aspecto rítmico, por ejemplo? ¿Compleja? ¿Sencilla? Los acentos, dónde se sienten, y si puedes percibirlos, tal vez puedas adivinar en qué metro está escrita esa música. Tal vez puedas sentir los acentos distribuidos cada tres, como en un vals. ¿Y el pulso, cómo es? ¿Es lento? ¿Es rápido? Gran parte de la música tendrá una melodía identificable, y en muchos de los momentos será fácil encontrarla, soportada por columnas de sonidos más graves o envuelta, tal vez, como una reliquia. Otras veces será más difícil encontrarla y habrá que buscarla escondida en las voces intermedias o huyendo, pasando de un instrumento a otro.
cómo es esa melodía. En clase hablamos de las cuidadas y contenidas líneas de Palestrina y de las atrevidas y saltarinas melodías que Mozart usó a veces en sus óperas. Hay melodías que dan una larga idea que no quiere terminar, como la del intermezzo de Cavalleria Rusticana, y breves, pero muy eficientes ideas melódicas, como la de la quinta de Beethoven. ¿Tú cómo calificarías la melodía que escuchas? ¿Qué hay respecto a la armonía? La primera pregunta sería, ¿hay armonía o estoy frente a un ejemplo de monodia? Como el canto ambrosiano que escuchamos en clase. Recuerda que los sonidos también se relacionan unos con otros en la simultaneidad. ¿Qué provoca esa superposición de sonidos? ¿Disonancia? ¿Consonancia? Y a la pieza en general, ¿cómo la calificarías? ¿Como primordialmente disonante o consonante? También podemos escuchar momentos de expansión o compresión según la manera en la que las voces están distribuidas, sobre todo dependiendo de qué tanta distancia hay entre la nota más grave y la nota más aguda. Los compositores suelen incrementar la distancia entre las voces en los momentos de clímax, y seguramente ya lo percibes. Es algo así como el tamaño de la música. Estudiamos al timbre como una cualidad del sonido, pero también como un elemento de la música. Al final, el timbre es utilizado deliberadamente por el compositor como el ritmo, la melodía y la armonía, y él elige plasmar sus ideas en un cuarteto de cuerdas o en una orquesta sinfónica, y esa es una decisión hecha primordialmente respecto al timbre. Lo primero que deberías preguntarte es, ¿para qué clase de agrupación o solista está escrita esa música? El objetivo principal, hasta ahora, de tocar el tema fue familiarizar al alumno con las cuatro familias de la orquesta. Cuando escuches este o aquel pasaje, procura identificar si solo hay metales, por ejemplo, o tal vez el color provenga principalmente de la cuerda a la que le fue agregada una pequeña mancha de maderas. ¿Recuerdas los términos monofonía, homofonía y polifonía? Los estudiamos bajo el tema texturas musicales. El más fácil de comprender es el primero. Se trata de la música con una sola línea melódica. Lo recordarás por los ejemplos de canto gregoriano que escuchamos y porque al hablar de armonía, presentamos a la monofonía como su oposición, la ausencia de armonía. La música homofónica, en cambio, nos es muy familiar. La música popular que escuchamos suele ser de esta clase. Una melodía que se manifiesta como principal, interpretada por tu cantante favorito con algún texto romántico, que es acompañada por los acordes de una guitarra. Recuerda también que fue utilizada por los primeros operistas para darle más claridad y expresividad al texto. Un ejemplo más complejo de esta textura son los corales de Bach, en los que una melodía principal es armonizada, normalmente con otras tres voces que cantan las mismas sílabas al mismo tiempo. Pero Bach se preocupó no solo por las relaciones verticales que generaban esas voces, sino también por la belleza de cada una, lo que genera una sensación de estar escuchando varias melodías. Y además, a través de la ornamentación,
generó líneas melódicas independientes que tienen interés propio, en un ejemplo de equilibrio entre contrapunto y armonía, palabras de las que hablaremos próximamente. La música polifónica es la que resulta más difícil al oyente moderno. Por un largo tiempo toda la música fue así, y es verdad que la escucha de esta clase de música puede parecer un ejercicio intelectual. No hay ninguna melodía que claramente se despliegue ante nosotros, sino un entramado de varias líneas a la que es difícil seguir, y gran parte de nuestra atención es requerida. Palestrina, Orlando Di Lasso y Tomás Luis de Victoria llevaron esta manera de concebir la música a su primera culminación. ¿Qué clase de textura tiene la música que estás escuchando? Y recuerda que la textura puede cambiar momento a momento. Y claro que no se trata nada más de eso. No se trata únicamente de estar buscando explicaciones de corte científico a cómo la música está hecha y cómo debemos de explicarla. Pero hay algo curioso en la naturaleza del arte, en nuestra naturaleza humana en realidad, en la que lo apolíneo se vuelve un puente hacia lo dionisiaco. La recomendación es esta, o la tarea si lo quieres ver así. Haz un espacio en el día, media hora si quieres, en la que escuches música, pero escuches música y hagas solo eso. Y respóndete todas esas preguntas.